El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Dios nos habla continuamente y nos habla en nuestros corazones, porque es allí donde se recibe, se acoge y se cree en su palabra. Él nos habla y nosotros no escuchamos o no queremos escuchar, y luego nos vamos quejando diciendo que Dios a mí no me habla, Dios a mí no me escucha. Y no es cierto, porque estamos creados a imagen y semejanza de Él, y nuestros corazones están hechos para escuchar a Dios, para hacer su voluntad. Nuestra vocación es amar. Un día por la calle me encontré una jovencita de 16, 17 años que me decía: Padre, yo no sé cuál es mi vocación. Y yo me quedé en silencio. ¿Qué le digo? Y le dije: tu vocación es ser amada y amar. Esta es nuestra vocación. Dios nos habla. Y hay varias preguntas que surgen escuchando el Evangelio de hoy y la primera lectura. Primero, ¿cómo es que sana nuestro corazón de las heridas? Sabemos que cuando una herida sangra, duele. La pregunta es: ¿cuáles son nuestras heridas? Son heridas que andamos cargando desde el pecado original, que es desobedecer a Dios y querer hacer mi voluntad, y poner a mí mismo ante que Dios y los demás. Y cuando esta es nuestra actitud, sigue un montón de desastre, de desolación, de soledad. Cargamos heridas de rechazo. Se escucha esta voz que te dice: a ti nadie te quiere, tú no mereces el perdón, eres un hipócrita, ¿cómo te atreves a ir a la iglesia tú que hiciste esto y esto y esto? Cargamos heridas de vergüenza.
Sabemos que lo que hemos hecho no está bien y no sabemos dónde escondernos. Escuchamos la voz de Dios como Adán y Eva que se esconde, pero no queremos dar la cara. Y es allí donde Dios quiere entrar en diálogo con nosotros. Hay heridas de abandonos cuando no hemos recibido por X motivo la atención de los padres y tenemos miedo a entrar, a comprometernos en relación porque tenemos miedo que vuelvo a sentir este dolor de rechazo, de abandono, de vergüenza, de culpa y de miedo. Y escuchando la palabra, Dios nos dice cómo sanar estas heridas. Dice, comparte tu pan con el hambriento. Abre tu casa al pobre sin techo. Viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Dios nos habla. A ver cuántos de veras queremos escuchar esto. ¿O buscamos nosotros maneras de ir sanando solitos? Pero sin Dios es imposible sanar, porque es el médico del cuerpo y del alma, y Él no tiene paz hasta que escuchemos su voz. A menudo siquiera sabemos cómo compartir el pan, cómo dar techo, cómo ser hospitalarios, cómo vestir al desnudo, cómo no dar la espalda al hermano. No sabemos cómo hacerlo. Y como cristianos católicos quiero que lo sepan y que se lo graben en el corazón, que no estamos solos. Hay alguien con la A mayúscula que nos enseña cómo compartir, que nos enseña a dar la cara, que nos enseña a reconciliarnos. ¿Saben lo que quiere decir reconciliar? Quiere decir de nuevo, concilia, quiere decir ceja en latín. Reconciliar quiere decir, en vez de darte la espalda, qué feo, te doy las cejas, te miro en los ojos. Porque cuando te miro en los ojos, ahí empieza la sanación. Ahí podemos mirarnos cara a cara. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, cuando quito la mirada hacia mí y yo ceso de ser el centro del universo, cuando no me busco a mí mismo en exceso, cuando no me idólatro a mí mismo fuera del común, y cuando me doy cuenta que soy criatura y que necesito relacionarme con mi Creador, y que este Creador me habla, me busca y me habla muy sencillamente. Samuel escuchó la voz de Dios y pensaba que era la voz del sacerdote que le estaba llamando. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo pensamos que Dios nos habla con espectáculo, con cosas grandiosas. En realidad nos habla en nuestros corazones con una vocecita humana. Samuel, con la ayuda del sacerdote Elí, reconoció, y el sacerdote le enseñó cómo contestar, cómo escuchar la voz de Dios. Y le dijo el sacerdote, si vuelve a escuchar la voz, dile, habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, que necesitamos escuchar tu palabra, porque estamos envueltos en la soledad, en la tristeza, en la confusión, en la pena, en la vergüenza, en las ataduras, en los vicios, en las compulsiones, en las adicciones.
y no sabemos cómo salir, cómo zafarnos. ¿Me escuchan? Para que nos caiga el 20 de cómo se quita uno la mirada de sí mismo y cómo es que empiezo a fijarme en lo que sucede con los demás, porque es allí que viene la vida, allí escucho la voz del Padre, allí, como dice las Escrituras, entonces cuando quito la mirada de mí mismo y la pongo en los demás, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Un día les cuento un cuento a ver si nos cae el 20. Una persona fue con el psicólogo, decía: ay padre, ya me quiero quitar la vida, estoy cansada de vivir. No me siento amada, tengo problemas, mi vida no tiene sentido. Entonces el psicólogo la lleva delante de un espejo y le pregunta: ¿qué ves? Y la persona contesta: veo a mí misma. Y luego la lleva delante de la ventana, que se asoma a la ventana, la abre y le dice: mira en la ventana, ¿qué es lo que ve? Pues veo a la gente, veo a los niños que van a escuela, veo a las personas que van a su trabajo, veo la vida. Y el psicólogo le dice: si quieres sanar, quita tu mirada del espejo y asómate a la ventana más frecuentemente. Y es así que las heridas sanan. Cuando empiezo a preocuparme por los demás. Escuchamos en el Evangelio que Jesús nos dice, y me encanta, ¿dónde está? Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Te lo crees? Es Jesús que lo dice. Y Jesús nos tiene confianza. ¿Cómo es la pregunta que puedo ser sal y luz? Sabemos que la sal da sabor a la comida. Sabemos que la sal preserva la comida para que no se eche a perder. De hecho, la palabra salario viene de la palabra sal, porque en la antigüedad a los soldados no se le daba dinero, se le daba un pedazo de sal, y con esta sal se guardaba la carne, no había refrigeradores entonces. Y con la sal la comida se conservaba y no se echaba a perder. La sal da sabor a la comida y la sal conserva la comida. Jesús nos dice: si ustedes no permanecen en mí, no pueden hacer nada. Sin mí no pueden hacer nada. La sal, una vez que se pone en la comida, desaparece. Ya ni se ve, pero le da sabor a la comida. ¿Cómo es que podemos ser sal y luz? Y también me encanta cómo termina el Evangelio. Brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Esto también nos libera de irnos a buscar a nosotros mismos, de ser una iglesia autorreferencial, que nada más busco que me echen crema a mí mismo o que me aplaudan. Si hago el bien,
es que para la gente que lo vea y se dé cuenta, este hombre, esta mujer, viene de Dios, porque hace cosas de Dios. Les voy a contar 2 historias verdaderas. Esta la escuché de un obispo estadounidense que aquel entonces era un sacerdote. Este sacerdote acompañó a la Madre Teresa de Calcuta en el febrero del 1986 a Nicaragua. Hubo un terremoto en aquel entonces y Madre Teresa fue a visitar a sus hermanitas, las hermanas de la caridad. Y ahí estaba el mismo dictador que está ahora, Daniel Ortega, que para echarse crema y para ponerla a prueba fue a recibirla con 30 hombres armados y con cámaras, micrófonos para entrevistarla. Y Daniel Ortega empezó, en aquel entonces el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan, y empezó a hablar mal de él, que era un dictador, que era un hombre malo, y ahí se aventó media hora de discurso. Y luego llamó a la Madre Teresa para que dijera unas palabras. Y cuenta este obispo que estaba acompañando a la Madre Teresa. La Madre Teresa agarró el micrófono y dijo, sí, escuchamos su discurso contra el presidente de Estados Unidos. Y luego le dice, señor presidente, mientras usted estaba hablando, yo estaba hablando con su esposa y me dice que usted es católico. ¿Es cierto? Y eso lo agarró en curva con el micrófono delante de todos. Él esperaba otra cosa. Y yo, sí, es cierto. Y su esposa me ha dicho que usted tiene 3 hijos que no están bautizados. ¿Es cierto? Y el presidente dijo, sí, es cierto. Y luego la Madre Teresa, con toda autoridad, que tiene una persona que está en comunión con el Padre, que sabe de ser amada y querida por Dios, con toda autoridad le dijo, ahora mismo, aquí está un sacerdote, le pido que usted bautice a sus 3 hijos y yo voy a ser la madrina. Y luego le dijo al Daniel Ortega, ¿y usted, que no sabe cuidar su propio hogar, cómo es que puede guiar una nación? Y se lo dijo así en cara, pero no con el afán de apachurrarlo, sino cuando hablas palabras de Dios, el miedo se desvanece. Que la luz de ustedes brille para que los hombres vean que lo que ustedes están haciendo no viene de ustedes mismos, sino de Dios, y así glorifiquen al Padre. Y ahí encontramos otro detalle. No, el propósito de nuestra vida es ser amado, es amar y darle gloria al Padre con mi vida, especialmente haciendo las cosas pequeñas de cada día que nadie se entera, que nadie ve. La segunda historia, siempre de Madre Teresa, un día estaba a Nueva York y ustedes saben que las hermanitas piden limosna. Y estaba en las calles de Nueva York con un canastito pidiendo a la gente, ¿qué quieres dar por los pobres? ¿Qué quieres dar por los pobres? Y se le acercó un hombre de traje que viéndola le entró un odio por quien representaba a la Madre Teresa. Y la Madre Teresa le pidió, ¿qué quiere dar por los pobres? Y este hombre le escupió en la cara. La Madre Teresa se enjuagó el escupetazo, ¿cómo se dice? Y luego dice, bueno, esto es para mí. ¿Y qué quiere dar por los pobres? Y en este momento el Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo,
visitó a este hombre y empezó a llorar como un niño y ¿verdad?, buscó lugar en los brazos de la Madre Teresa. Escuchamos en la segunda lectura, ¿se dan cuenta que quien da testimonio de nosotros, quien nos enseña a ser discípulos, quien nos enseña a amar, quien nos enseña a salir de nosotros mismos, quien nos enseña a pedir perdón, es el Espíritu Santo? Dice San Pablo que cuando me presenté delante de ustedes no quise hacerlo con palabras elocuentes, sino les prediqué a Jesucristo y a un Jesucristo crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo crucificado. Cuando miro a la cruz y me doy cuenta que este que está en la cruz es el Hijo de Dios vivo y que está en la cruz porque carga con mis heridas, con mis culpas, y en su nombre tengo la redención, tengo el perdón de los pecados, y me doy cuenta cuánto me ama Dios. Y luego Pablo continúa diciendo, ya me lo termino, me presenté ante ustedes débil, temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlo con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y el poder de Dios. Cuando más me experimento débil, frágil, y no sé cómo hacer las cosas, pero obedezco a esta vocecita que me dice, sal de ti mismo, no tengas miedo, y actúo. El Espíritu Santo obra. La Madre Teresa se enjuagó la cara y dice, bueno, esto es para mí, y por los pobres, ¿qué quiere dar? Y es así que actúa el Espíritu Santo. Entonces, para cerrar, ¿cómo es que escucho la voz del Padre? ¿Cómo es que sanan las heridas? ¿Cómo es que anuncio el Evangelio? Estas son las preguntas que me quiero hacer, que nos queremos hacer. Dios me habla cuando escucho su palabra. Y Dios nos habla 24 horas 24. Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos habla por medio de su iglesia, pecadora, débil, llena de mañas, pero ahí Dios actúa. Dios nos habla cuando permito que el Espíritu Santo actúe por medio de mi persona. Ustedes son la luz del mundo. Que brille su luz, no la escondan. Da testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No tengas miedo en tu trabajo, en el hogar, en las familias, en la escuela, a decir yo soy católico, soy cristiano y creo en Jesucristo. Porque necesitamos dar testimonio, necesitamos que Dios actúe por medio de nosotros. No tengamos miedo. Qué bonito escuchar la palabra. Qué bonito experimentar su paz. Qué bonito saberme amada y amado por Él. Qué bonito saber que a pesar de mis culpas, tú no me condenas y me sigues buscando
y tienes un plan para con mi vida y quiere darme vida eterna. Bueno, es todo.